Seguimos en Psicología de la Emoción y vamos a hablar de la hostilidad y del humor. A continuación hablaremos de la felicidad y el amor. En concreto, hostilidad, la definición, ¿qué es la hostilidad? Esta está relacionada con la agresividad y la ira, y es muy difícil separar los tres constructos. Es una actitud emocional cognitiva. Implica la evaluación negativa y aversiva de otros. Es una mezcla de ira y disgusto, asociada con indignación. Para Saúl, es una fuerza motivante, ya sea impulso consciente o inconsciente, una tendencia, un intento o reacción que va dirigido a injuriar o destrozar algún objeto, estando acompañada usualmente por un sentimiento de ira. Para Berkowitz, es una actitud negativa hacia una o más personas, que es reflejada en un juicio decididamente desfavorable del blanco. Para Spielberger y otros colegas, la ira se refiere a un estado emocional que consta de sensaciones que varían en intensidad, desde ligera irritación hasta furia o rabia. A pesar de que la hostilidad usualmente implica ira, la hostilidad tiene la connotación de un grupo complejo de actitudes que motivan conductas agresivas dirigidas a destrozar objetos o injuriar personas. Mientras ira y hostilidad se refieren a sensaciones y actitudes, la agresión implica destrucción, dirigidas a otras personas u objetos. Agresión hostil se refiere a conductas motivadas por ira. Agresión temporal, a conductas dirigidas a quitar o salvar un obstáculo situado entre un agresor y una meta, no estando tales conductas motivadas por sentimientos de ira. La hostilidad, pues, es un complejo conjunto de creencias y actitudes que motivan conductas agresivas y a menudo vengativas. Smith define hostilidad como un sesgo cognitivo que indica una devaluación del valor y de los motivos de los otros, una expectación de que los otros están equivocados, una perspectiva de estar en oposición hacia los otros y un deseo de infligir daño o ver a los otros como dañinos. La hostilidad es un sistema de procesamiento de informaciones aversivas sobre otros que permite movilizar anticipadamente acciones preventivas. Hablemos de las características en cuanto a la hostilidad. Es una actitud mantenida y duradera que implica variables cognitivas de cinismo, una creencia de que los otros están egoístamente motivados, una desconfianza, una sobregeneralización de que los otros podrían ser dañinos y una denigración, evaluación de que los otros son deshonestos y peligrosos. Lo más frecuente es que se exprese de forma sutil y no se violen las normas sociales. Implica una creencia negativa acerca de otras personas y la atribución de que su comportamiento es antagónico o amenazador para nosotros. El cinismo son las creencias negativas acerca de la naturaleza humana en general, y las atribuciones hostiles son las creencias de que la conducta antagonista de otros está dirigida específicamente hacia uno mismo y percibimos a los otros como potenciales agentes amenazantes. El componente afectivo de la hostilidad es la ira, el asco, el desprecio, el resentimiento, el enojo. La agresión es el componente conductual. Es un acto físico que puede o no estar instigado y mantenido en parte por una o más emociones del patrón de hostilidad. La intención es dañar, desconcertar o defenderse de objetos. Son conductas de ataque y dañinas. Hablemos de los antecedentes en cuanto a la hostilidad. No hay desencadenantes concretos y universales. Al igual que en la ansiedad, el proceso de estrés es el principal desencadenante. Situaciones en las que se produce violencia física, en las que percibimos en los otros actitudes de irritabilidad, negativismo, resentimiento, recelo o sospecha, pueden desencadenar directamente la hostilidad. La hostilidad implica percepción de los demás como fuente de provocación, maltrato y frustración. Estos antecedentes son anticipatorios, atribuimos a los otros ciertas actitudes y ello es lo que desencadena la actitud hostil. También puede desencadenar hostilidad, un dolor intenso o temperaturas displacenteras. Hablemos del procesamiento. Se produce
ante situaciones que suceden lentamente y que poseen cierto grado de predicción. El desencadenante desorganiza y obstruye los planes previstos. Sus consecuencias eran esperadas y presentan un relativo grado de urgencia para afrontar tanto el suceso como sus consecuencias. En cuanto a la valoración de la posibilidad de afrontar la situación, se entiende que el causante es la intención o negligencia del otro. La persona valora que las consecuencias pueden ser controladas o modificadas. Se tiene un cierto grado de capacidad para afrontar el suceso. Se estima que lo sucedido no está de acuerdo con las normas sociales y personales. Las personas hostiles atribuyen intenciones hostiles a las acciones de los otros. Muestran una atención selectiva y un procesamiento negativo de la información de los otros. La hostilidad puede permanecer en el tiempo, sin que se repita el estímulo que la propició. Como variables mediadoras del procesamiento de estímulos que generan la actitud hostil, encontramos la estabilidad, el nivel de autoestima, la defensibilidad, el recelo, la desconfianza, el rol masculino y las normas sociales. Se ha observado que los hombres obtienen mayor puntuación que las mujeres en cuestionarios sobre hostilidad cínica y actitudes hostiles. También se observó que el potencial de hostilidad se incrementa con la edad. Y la violencia derivada de un medio ambiente de abusos genera cogniciones hostiles, que en algunos casos lleva a conductas antisociales y criminales. Hablemos de las funciones. Inhibir conductas indeseables de otras personas. Evitar una situación de enfrentamiento. Hacer desistir a los potenciales antagonistas de emprender acciones abiertamente ofensivas. Actúa como motivadora de conductas agresivas y de venganza. Genera un impulso apremiante por hacer algo que elimine o dañe el agente que provocó el sentimiento displacentero. La hostilidad tiene un importante carácter motivador. En cuanto a los efectos subjetivos, podemos señalar que implica sensaciones airadas, enojo, resentimiento, asco, desprecio, sentimientos negativos hacia otros. Cuando se enfada una persona hostil, experimenta constantes rumiaciones que hacen que se prolongue la experiencia subjetiva de ira. En cuanto a su actividad fisiológica, podemos nombrar el sistema nervioso central, el autónomo y el somático. En cuanto al sistema nervioso central, hay una disminución de la serotonina, que es la responsable de inhibir diversas estructuras cerebrales relacionadas con las emociones. Su disminución está relacionada con un incremento en las conductas impulsivas agresivas. En cuanto al sistema nervioso autónomo, en él son similares a los de ira, pero moderados en intensidad y más mantenidos en el tiempo y resistentes a la habituación. Se observa una elevación frecuencia cardíaca de la presión arterial sistólica y diastólica, de la salida cardíaca y de la fuerza de contracción del corazón. Se reduce el volumen sanguíneo y la temperatura periférica y se eleva la conductancia de la piel. Y en el sistema nervioso somático hay una elevación en la tensión muscular general y unos aumentos en la frecuencia respiratoria sin que haya cambios en su amplitud. Hablemos en cuanto a la expresión corporal. En ella no se distingue de las expresiones corporales de la ira, no hay una expresión facial concreta y es expresada de forma sutil sin violar las normas sociales. El afrontamiento va dirigido a inhibir las conductas indeseables de los otros e incluso evitar el enfrentamiento. El afrontamiento está influido por el género y la socialización. Vamos a hablar en cuanto a la medida de hostilidad. En la década de 50 y 60 se utilizaban las técnicas proyectivas. En la actualidad proliferan las medidas de cuestionarios y escalas. Son muy recientes, por lo que carecen de validez, y en algunos se solapan ira, hostilidad y agresión. En cuanto a Bush-Durke Hostility Inventory, hay 75 elementos a lo que se responde con verdadero o falso y proporciona información sobre 7 subescalas de hostilidad y una media global de hostilidad junto con una escala de culpabilidad.
En la medida de Cook-Medley, Hostile, Steel, hay 50 elementos sacados y se responde verdadero o falso, y es una de las más utilizadas. Esta está basada en el concepto de hostilidad como entidad unitaria que pueden dirigirse hacia el interior de uno mismo, intropuntividad, o hacia afuera en contra de otros, extropuntividad. Son 51 elementos sacados del MMPI a los que se responde verdadero o falso acerca de sí mismo. Tiene una puntuación para hostilidad total y otra para dirección de la hostilidad. Las subescalas para extrapuntividad son actuación hacia afuera de la hostilidad, criticismo de otro y proyección de hostilidad engañosa. Para la intropuntividad son una autocrítica y una culpabilidad. En la Manifest Hostile Scala son 110 elementos sacados del MPPI. Luego quedaron 50 que se valoran como verdadero o falso, con una alta puntuación, indica mayor fuerza para expresar hostilidad. Y en cuanto al Inventories of Hostility, están desarrollados para separar la contribución de la persona, situaciones y respuestas a la varianza observada en la conducta, y se considera agresión y hostilidad como sinónimos. Y se describen 14 situaciones para las que hay 12 modos de respuesta diferente. Hablemos de las consecuencias. Es un factor de riesgo de trastornos cardiovasculares y trastornos coronarios. El patrón de conducta, tipo A, se observa en personas que luchan constantemente por un número de cosas, usualmente ilimitadas, en el menor tiempo posible, y si es necesario, contra los esfuerzos de otros. Este patrón de conducta tiene como componentes cognitivos, afectivos y conductuales la hostilidad, la ira y la agresión, siendo esta, la hostilidad, el más patógeno de ellos. Las personas hostiles generan un medio ambiente con escaso apoyo social, evitan el apoyo social y mediante sus pensamientos y acciones crean contactos más frecuentes, severos y duraderos con los estresores. La hostilidad genera una ausencia de conductas saludables. Poseen una hiperreactividad cardiovascular. Está asociada con una mayor frecuencia, consistencia temporal y tiempo de recuperación de los niveles basales. Al igual que la ansiedad, cuanto más aporta una emoción en la regulación general del comportamiento, sus consecuencias, por uso inadecuado o por su mal afrontamiento, tienen efectos más perniciosos. A continuación, hablemos del humor, otra psicología de la emoción. En cuanto a su definición, la respuesta de humor denota la percepción de un estímulo como divertido, es un término inequívoco. Mientras que las respuestas hilarantes son la respuesta única al humor, denota los procesos de sentirse alegre. El humor es el proceso producido por la valoración de haberse producido un error, pero que el mismo no es malo ni dañino, y esto produce risas y buenos sentimientos. Dentro de sus antecedentes, podemos vincularlos dentro de los elicitadores de hilarante, que está el humor en forma de chistes, caricaturas, historietas, etc. Sin embargo, el humor en sí mismo no es una emoción. Influyen la absurdidad, el contenido sexual, las risas de otros, la ruptura de tabúes, el hacer algo prohibido y las cosquillas. El óxido nitroso provoca regocijo, risas o impulso de sonreír. En cuanto a los moduladores, hablamos de la efectividad del humor que depende de quien cuenta el chiste. La presencia de otro facilita la sonrisa, aunque esto no ocurre en sujetos alegres. La risa enlatada incrementa la respuesta hilarante. La exposición a normas puede inhibir la expresión de hilarante. El alcohol y las drogas psicoactivas tienen efectos facilitadores o inhibidores. Hay unos factores del organismo temporales y habituales como la actividad simpática, el estado de salud o el agotamiento físico que puede moderar la efectividad de estímulos. La extroversión predice mayor frecuencia e intensidad del humor en la conducta hilarante. En cuanto al procesamiento, la característica fundamental de su procesamiento es que se ha producido un error, pero sin que se considere que haya posibles consecuencias negativas, si no, aparecería tristeza o ira. En cuanto a la activación fisiológica,
hay pacientes con el humor deteriorado que presentaban lesiones en el córtex prefrontal medial. También se observa una activación en el córtex prefrontal ventromedial y el cerebro bilateral. Durante esta emoción se observa disrupción del patrón normal de respiración, emisión de sonidos característicos, cambios característicos cardiovasculares, fluctuaciones en la actividad electrodérmica, aceleración de la tasa cardíaca, un incremento en la frecuencia cardíaca, de la presión sanguínea sistólica y diastólica, unos cambios en el volumen sanguíneo y una dilatación pupilar. En cuanto a la expresión corporal, la sonrisa hilarante está producida por la contracción del cigomático mayor y la parte orbital del orbicular de los ojos. Con alta intensidad pueden ocurrir movimientos del tronco y hombros, cambios en la postura, pérdida completa de tensión muscular y puede ocurrir incontinencia. Sonrisa y risa son diferentes niveles de la respuesta hilarante. La risa ocurre en los niveles más altos y la sonrisa, como es lógico, en los más bajos. En cuanto a la medida del humor, se han utilizado diapositivas con caricaturas o vídeos e inducción por medio de caricaturas, técnicas de imaginación de eventos de hilarante o su recuperación en la memoria. Y en cuanto a las consecuencias, pues hay un estado altamente placentero. Se asocia a la relajación, la persona se abandona a la respuesta de su cuerpo como estando en un estado desprotegido. Hay una excitación muy baja durante la risa. Hay unos bajos niveles de esfuerzo durante la respuesta emocional, pero un acúmulo de esfuerzo o tensión y un brusco desahogo pueden preceder la liberación de hilarante. Se mitigan, suprimen, interrumpen o reemplazan estados negativos. Se amortigua el estrés, se reduce el malestar o dolor, baja la tensión, beneficia la salud mental y física. La acumulación de respuesta de hilaración puede llevar a la elevación del humor positivo de forma prolongada y duradera. Se desarrolla una actitud general de afiliación, pertenencia, pertinencia, cooperación y comunicación, ya que es una emoción eminentemente prosocial.